Buenas noches. Yo creo Buenas que ya noches. estamos varias personas. Si quieren, vamos a iniciar para poder finalizar un poquito o 5 minutos antes, en lugar de tomarme los 5 minutos para esperar, ya que la mayoría estamos conectados. Vamos a continuar el día de hoy con los contratos que nos habíamos quedado la semana pasada, la semana anterior al examen. Solo tengo un tema. Solo quiero ver un tema específico con ustedes. Así. Les comento que vamos a hacer dos grupos. Para efectos de esta segunda fase, antes de que iniciemos, les comento que vamos a hacer dos grupos y vamos a tener una exposición. La exposición va a ser el día 1 de octubre. Pero con esto ustedes me indican, porque el 1 de octubre ustedes ya van a tener exámenes. ¿Prefieren que la exposición sea el 1 de octubre o que sea el 24 de septiembre? Por temas de sus exámenes. Para mí el 24 de septiembre, licenciada. 24. Licenciada, es que lo que no me recuerdo es si tenemos de primero el examen con usted o está en la segunda parte, se podría decir. En la segunda fecha. La Entonces, segunda ustedes fecha, tienen entonces exámenes el 1 y el 8. el 1 del 8. Entonces sí, mejor para en septiembre, el 27 de septiembre. 24. Ok, perfecto. 24. Entonces, solo voy a cambiar acá mi tema. Bueno, creo que igual puedo ver si me da tiempo de darlos juntos. Entonces, el 24 de septiembre vamos a tener esta exposición. Ustedes van a hacer la investigación correspondiente de dos contratos específicos. Van a dividirse en dos grupos. Que si pudieran decirme de una vez quiénes son, pues sería mucho mejor. Unos van a exponer lo que es el comodato y el otro grupo va a exponer lo que es el arrendamiento. Entonces, como tengo 8 personas, van a ser 4 personas por cada grupo. El arrendamiento es bastante extenso. Solo quiero ver si el comodato es igual de extenso. Entonces, necesito saber si ustedes ya tienen grupos o quieren que pues yo les diga quiénes pueden ser los grupos. ¿No tienen grupos o sí tienen grupos porque ya no me contestaron? Yo ya tengo un grupo, licenciada, pero somos 3, faltaría alguien ahí. Ok, denme un momento. Les voy a quitar el arrendamiento porque el arrendamiento es demasiado largo. Entonces el arrendamiento lo vamos a ver mejor en una clase magistral junto con la renta vitalicia. Entonces va a ser el contrato de mutuo, perdón, sí, el contrato de mutuo y el contrato de comodato. Son bastante cortos, entonces tienen que hacer esa investigación en cuanto a doctrina. Entonces, Contrato de mutuo, licenciada, si pudiera, Silvia Marroquín. Me ok, gustaría desarrollarlo. ok, por mí no hay ningún inconveniente. Solo necesito ver entonces quiénes están en tu grupo. ¿Me podrías indicar quiénes están en tu grupo, Silvia? Serían Jocelyn Ruiz. Dame un momento. Am, Jocelyn Ruiz, Y Kevin Arevalo. Kevin Arevalo. Si alguien se quiere agregar al grupo. Ustedes van a ser entonces el grupo número 1 y van a investigar acerca del mutuo. Y
Silvia. Te voy a agregar a la primera persona que está en la lista, que es Jennifer Aquino. Bueno, sí, porque un compañero estaba pidiendo, Alfredo Masta estaba pidiendo también agregarse, pero Ah, ok. ¿Dónde lo pidió? No vi. sí, lo pidió. Ok, bueno, entonces te voy a agregar a Alfredo y ustedes van a ser el grupo número 1. Ujú. ¿Quién pidió comida? Para decir, ¿quién pidió más? No Rick, sé. perdone, ¿para cuándo es esa exposición? Es que no entré al principio. Es para el día 24 de septiembre. Gracias, Rick. Entonces el grupo número 2 va a estar compuesto por Jennifer Aquino, Una moto. Pero nosotros lo pedimos, papi. Pero me da cosa. No fuimos nosotros. Magdali Orellana, Sí. Irma Rosalía y María Alejandra Turcios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Investigar todo el tema del comodato y del mutuo, ¿verdad? Más que todo doctrina, porque no tienen muchos artículos en el Código Civil Pues, y tienen que hacer una investigación completa. ¿Qué significa eso? Tiene que llevar introducción, tiene que llevar conclusiones. La investigación la hacen en Word y aparte de eso van a hacer una presentación con la cual ustedes pues literal le van a presentar a sus compañeros. En la presentación no es necesario que pongan muchos puntos porque lo que voy a compartir con sus compañeros es esa investigación que ustedes realicen. Entonces tienen que literal relacionar la doctrina con lo que es el Código Civil. de hecho, este es mi primer. Y me atrevería a decir. ¿Alguna duda con la tarea? Con este líquido. No, licenciada. Te voy a dar. Entonces acá van a estar los 10 puntos de cada tema. Listo. Entonces es una investigación en Word de cada tema que incluye introducción, desarrollo y conclusiones. La exposición es de un mínimo de 20 minutos. Ustedes deciden quiénes van a ser los expositores, ¿verdad? Si ustedes consideran que solo una persona pues va a ser la que va a exponer o el que va a exponer, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando pues todos estén de acuerdo, ¿verdad? A efecto de que pues se recuerdan que la nota es general, lo único que va a cambiar es de que si yo le pregunto a una de las personas que no está exponiendo y no sabe acerca de su contrato que le tocó, pues básicamente le voy a bajar puntos solamente a la persona. Entonces va a ser nuestra actividad del curso para la fase 2, que es la exposición de temas. Ya les puse en la descripción de la actividad quienes están en cada uno de los grupos. Se asigna desde el día de hoy, 3 de septiembre. La fecha de entrega es el 23 de septiembre para la investigación y el 24 de septiembre, pues básicamente va a ser su exposición. Los puntos van a ser 10 y pues únicamente eso sería en cuanto a su fase 2 para la nota de su fase 2. ¿Tienen alguna duda? No, Rick. ¿No? Ok. Las Eh, invitaciones las puso ahí en la plataforma, ¿verdad? Sí, ya lo agregué a Edusa, incluyendo quienes están en cada uno de los grupos, para que igual pues lo tengan claro, ¿verdad? Va a ser trabajo escrito y exposición. Sí, exactamente. En cuanto a la exposición, si ustedes quieren pues que sea una presentación así como solo con dibujos, porque ustedes aprendieron todo el tema, enhorabuena, no hay ningún problema. Lo que voy a compartir con sus compañeros del otro grupo para efectos de estudio va a ser esa investigación que ustedes realicen. Bueno, Lili, ¿Ok? En cuanto a su zona, ya está revisada toda su zona, entonces ya pueden verificar su nota, ¿verdad? Su nota final. Tengo un tema. Uy, no recuerdo por qué, pero hubieron algunas personas a quienes
No recuerdo por qué fue. Deme un momento, solo me recuerdo. Mm, 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 mm. En el contrato de mandato, algunos se los califiqué, bueno, yo creo que a todos por temas de que en el examen no salieron también algunos, se los califiqué sobre 4 puntos. Entonces, al final de su zona tenían 12 puntos, que realmente es 12 sobre 10, se les di 2 puntos adicionales porque si hubieron unas personas que les fue pues bastante mal en el examen. Entonces, por eso es de que van a haber algunos que tienen 12 puntos de zona. Y aparte el examen, pues siempre iba sobre los 20 puntos, ¿verdad? Entonces tienen esos 2 puntos adicionales para que algunos se lograran equiparar por la nota que tuvieron en el examen. Entonces, por si ven, pues notas adicionales, es por eso, solo una persona pues no le puede agregar los 4 puntos porque sacó su puntuación completa en el examen, entonces pues igual no era necesario, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan verificar. Ya están sus notas, no he cerrado fase, pero yo creo que ahorita ya voy a cerrar fase si nadie tiene ninguna duda. Si tienen alguna duda, escríbanme. Si ya no tienen ninguna duda, entonces pues básicamente voy a cerrar fase el día de hoy. Porque todos se realizaron el examen, solo hubieron varias personas que no me entregaron la última tarea. Tengo a Jennifer Lisset, a Alfredo Más y a Magdali. Entonces, solo para que revisen ahí sus notas. Y pues básicamente solo eso les quería comentar. Ya podemos empezar con la clase. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la tarea? ¿Cómo vamos a trabajar la fase 2? No, licenciada, todo bien. Ok, súper. Entonces vamos a, solo me podrían recordar si el contrato de compraventa lo terminamos de ver la semana pasada. Yo recuerdo que no, ¿verdad? No, Lick, no lo terminamos de ver. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar de ver lo que es el contrato de compraventa y después vamos a ir con el contrato de permuta. Pues habíamos platicado un poquito acerca de los antecedentes de la compraventa, ¿verdad? Que es uno de los, literal, de los, pues, ¿qué se podría decir? De los contratos más antiguos, ¿verdad? Que se han venido desarrollando conforme se ha ido desarrollando también la sociedad. Platicamos un poquito acerca del concepto, ¿verdad? Habíamos platicado del concepto que también se encuentra establecido en nuestro Código Civil. Solo quiero ver por qué les puse 1670 y no es el 1670. Que es el artículo 1790. ¿Por qué les puse 1700, 1670? Un momento. Los voy a cambiar para poder cargárselos ya a Edusa. Bueno, habíamos platicado acerca del concepto, tenemos un concepto legal en el artículo 1790, ¿verdad? Que podemos agregarla ahí si quieren a la par definición, concepto, como ustedes quieran, ¿verdad? También les di una definición que nos da Rubén Contreras, cuáles son los elementos de la compraventa. Tenemos pues básicamente al comprador y al vendedor, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos reales? Pues básicamente va a ser la cosa y el precio que se va a pagar por la cosa. ¿Cuáles son los elementos formales? No está sujeto a ninguna formalidad, ¿verdad? Solamente cuando es, por ejemplo, que tenga efectos registrales, como los bienes inmuebles que se tienen que registrar ante el registro de la propiedad, entonces pues ahí sí debe constar en escritura pública. Habíamos platicado acerca de las limitaciones para vender, habíamos platicado las características de este tipo de contrato, que básicamente es consensual, bilateral, principal, oneroso, conmutativo. Y habíamos platicado acerca de algunas clases de compraventa, que habíamos platicado acerca de la compraventa de bienes públicos, compraventa de bienes de dominio privado, yo recuerdo que nos habíamos quedado en cuanto a las modalidades, pero no sé, me corregirán si ahí fue donde nos quedamos. Sí, ahí
Ok, súper. Solo vamos a ir leyendo algunos artículos que habían quedado pendientes. El artículo 1791 establece que el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que se convienen en la cosa y el precio, aunque ni una ni la otra se han entregado. Y que habíamos platicado acerca de que el pacto de retroventa pues quedaba totalmente prohibido, ¿verdad? Habíamos platicado de las prohibiciones en las cuales se encontraba el artículo 1792 y 1793. Bueno, también 1794, 1795 y 1796. ¿Qué otro artículo recuerdo que habíamos visto? Creo que solamente estos. Vamos a ir leyendo literal cada uno de los artículos, pero necesito que tengamos todos los artículos de la compraventa bien cubiertos por si tuvieran alguna duda, ¿verdad? La mayoría son bastante claros, pero sí necesito que los leamos. Porque la permuta igual es bastante corta, entonces sí nos va a dar tiempo de poder finalizarla el día de hoy para ya iniciar la otra semana con la donación. El artículo 1797 establece que se considerará fijado el precio cuando los contratantes aceptan el que la cosa tuviera lugar y tiempo determinado. Si fueran varios los precios, se entenderá el que convinieron en el precio medio, ¿verdad? Creo que eso está bastante claro, ¿verdad? En una compraventa, pues siempre tiene que saber cuál es el precio que se va a pagar por esa compraventa. El 1798 indica, se entiende fijado el precio en el contrato si las partes se refieren al que resulte de una tasación íntegra o con cierta rebaja convenida, siempre que además se sometan a decisión judicial en el caso de que alguna de ellas no esté conforme con la tasación. La tasación pues va a ser básicamente cuando se hace la verificación, ¿verdad? El justiprecio de un bien. Entonces, básicamente esa es una tasación. Entonces, a eso se refiere este artículo 1798. Entonces, ahora vamos a platicar acerca de las modalidades que pueden existir. Tenemos la compraventa sobre muestras. Dentro de este tipo de compraventa se entenderá que el contrato lleva implícita la condición de resolver el mismo si las cosas no resultaren conformes con las muestras. Vamos a leer el artículo 1800, por favor, y ahí pónganle compra sobre muestras. O subrayen porque ahí está establecido. ¿Alguien puede leer el 1800, por favor? La compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conformes con las muestras. Ok, gracias. Creo que está bastante claro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues básicamente si nosotros perdón, la compra sobre muestras básicamente se refiere a que si nos habían, literal es como más en temas de mercadería, perdón que lo compare con temas de mercadería, yo sé que las mercaderías son más temas de mercantil, pero básicamente la compra sobre muestras también podría aplicar en una compraventa tipo mercantil. Entonces, ¿qué sucede? Si no es lo que nos habían ofrecido, a eso se refiere este artículo. Si no es igual a la muestra que nos habían dado, por ejemplo, si ustedes compran un pastel, ¿sí? Y les dieron una muestra de ese pastel, le dijeron, pruébelo, es delicioso. Ustedes lo prueban y efectivamente, pues el pastel sí está buenísimo. Entonces, por eso es de que ustedes deciden comprar 20 pasteles para revenderlos, ¿sí? Pero que sí, cuando ustedes prueban el otro pastel, ya no es igual. Entonces, a eso se refiere este artículo, ¿verdad? Que puede resolverse. ¿Qué significa eso? Que puede finalizar ese contrato, se puede rescindir, porque no me están dando lo mismo que me ofrecieron, ¿sí? A eso se refiere este artículo 1800, que al final es algún tipo de condición, ¿sí? Porque al final estamos esperando lo mismo que nos dieron como muestra. Entonces es como algún tipo de condicional, ¿sí? Si no nos dan lo que nosotros adquirimos, entonces se puede solicitar la rescisión de ese contrato, la finalización de ese contrato. Por eso es de que dice, lleva implícita la condición de resolver, puede darse la rescisión de ese contrato. Licenciada, ahí podría ser, por ejemplo, cuando nos venden, queremos comprar un apartamento y nos lo venden en planos, un diseño, y cuando nos lo entregan no es lo que habíamos visto, podría ser un ejemplo. Sí, podría ser un ejemplo, pero como ahí no es que nos hayan dado una muestra, sino que básicamente ahí es que no están cumpliendo con lo establecido en el contrato. Entonces ahí como no están cumpliendo con lo establecido en el contrato, se puede dar la rescisión del contrato también. No sé si ahí contesté tu pregunta, Silvia. Sí, licenciada, gracias. Ok.
Tenemos también el tema o la modalidad de las compras de cosas en tránsito. Esta se utiliza más que todo también en materia mercantil. Cuando ustedes vean la vean la compraventa mercantil, hasta hay un nombre específico, hay diferentes nombres para la compra de mercaderías en tránsito. El comprador podrá resolver el contrato si las cosas no llegaren en buen estado o en el tiempo convenido. Si al tiempo de celebrarlo el contrato se hubiera perdido en su totalidad la cosa objeta al mismo, el convenio quedará sin efecto, pero si se hubiera perdido una proporción de la misma, el comprador dispondrá si desiste del contrato o si reclama la parte existente abonando el precio proporcionalmente. Por ejemplo, nosotros mandamos a traer, o pues Alfredo manda a traer pues no sé, manda a traer una docena de tazas de las que venden en Sololá, sí, que son así como bien artesanales. Él manda a traer una docena de esas tazas porque le gustaron muchísimo y las manda a comprar, ¿verdad? Entonces él las compra cuando venían en tránsito, ¿verdad? Ya venía la mercadería porque ya sabía que iban a venir a Guatemala y por eso es de que le dieron cierto precio, ¿verdad? Entonces es venta de cosas en tránsito, ¿sí? La mercadería viene en tránsito. Pero ¿qué sucede? Pues una de las tazas se raja, ¿sí? En el momento que venía en tránsito. Entonces, ¿a qué se refieren estos artículos específicamente que ahorita vamos a leer? Que básicamente si no lo recibe Alfredo en buen estado, él tiene el derecho de resolver, menciona el Código Civil, pero básicamente él tiene el derecho de dar por finalizado ese contrato. ¿Por qué? Porque no le están dando la mercadería que él solicitó. Entonces vamos a leer por favor el artículo 1802. En la venta de cosas que están en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si no llegaren en buen estado o en el tiempo convenido. Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Alfredo puede venir y reclamar, ¿verdad? Dice, no, yo ya no quiero esas tasas, entonces a eso se refiere el Código Civil cuando establece que se puede resolver, puede rescindirse ese contrato, se puede dar por finalizado el mismo porque no es lo que le habían ofrecido, porque se quebraron las tasas, porque se rajaron, etcétera, ¿verdad? Cualquiera que sea el motivo. Y el 1803 establece, cuando se estipula que la cosa debe ser entregada en lugar determinado, la compra se entiende celebrado bajo la condición de que la cosa llegue a su destino. El mismo ejemplo, ¿verdad? Le dicen, sí, efectivamente, pues ya va para Guatemala. ¿Qué si se quedó en Tecpan? Entonces le dicen, bueno, puede ir a traer sus tazas a Tecpan. No, si no llega al lugar convenido, se finaliza esa compraventa. ¿Por qué? Porque em, literal, no se cumplió con lo pactado. A eso se refiere este artículo 1803. Como les digo, los artículos son como bastante claros. Creo que no necesitan como alguna ampliación adicional. Entonces, eso es en cuanto a la compra de cosas en tránsito. Ojo con esto. Cuando ustedes vean la compraventa mercantil, se van a dar cuenta que más aplica para temas mercantiles. ¿Por qué? Porque más que todo es para compra de mercaderías. No estamos hablando de mercaderías tipo la que yo les acabo de mencionar, como un juego de tazas, sino que estamos hablando de compra de cosas en tránsito, por ejemplo, cuando vienen de otros países. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas modalidades en materia mercantil dependiendo del tipo de compraventa que sea. Tenemos, por ejemplo, la compraventa FAS, que básicamente va a cubrir, ¿sí? O nos indica desde cuándo empiezan los derechos del vendedor y cuándo inician los derechos del comprador. Entonces, por ejemplo, en este tipo de mercadería, como la mercadería venía en tránsito, venían 10 lavadoras en tránsito, literal, venían en una embarcación, ¿verdad? Entonces, básicamente, la responsabilidad del vendedor va a finalizar en el momento que el vendedor literal deje esa mercadería, o sea, la baje de su buque. Desde ese momento finaliza su responsabilidad y desde ahí inicia la responsabilidad del comprador. Por eso es de que les digo, la compraventa de cosas en tránsito, más que todo se utiliza para fines mercantiles. Sí se puede aplicar con fines civiles si es entre dos personas que no sean jurídicas, ¿verdad? Sino que dos personas individuales que no estén dentro del comercio, pero más que todo se aplica en materia mercantil, ¿sí? Solo como para ponerles un ejemplo, cuando vean compraventa mercantil, pues no solo está la FAS, sino que está FOB, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes modalidades de la compraventa mercantil que son mercaderías en tránsito.
Tenemos también como modalidad la compra de cosas futuras o litigiosas. Se pueden vender cosas antes incluso de que existan en especie y también una esperanza incierta. Las cosas litigiosas se podrán vender una vez el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Artículo 1805, que es lo que acabamos de leer. Dice, pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias, así se haga constar en el contrato. Por ejemplo, un bien inmueble que tiene un gravamen, tiene una hipoteca, ¿sí? Entonces el vendedor le dice al comprador, el vendedor va a ser Silvia, Silvia tiene su bien inmueble, está hipotecado, pero pues ya queda poco de la hipoteca, entonces de esa forma se lo vende a Alfredo. Alfredo, te voy a vender este bien inmueble, pero el bien inmueble está hipotecado, ¿sí? Tiene un gravamen, pesa un gravamen sobre este bien inmueble. Obviamente tiene que tener autorización también del banco que grabó ese bien inmueble, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que de igual forma se pueden vender las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas. Se pueden vender igual. Con las cosas inciertas o futuras, por ejemplo, se puede vender una cosecha de aguacates antes de que salga la cosecha, ¿sí? Se pacta que efectivamente, pues, se van a vender 100,000 aguacates a Kevin, ¿sí? En el momento que, pues, ya esté la cosecha, ¿verdad? Pero por algún tema de fuerza mayor, no se pudieron vender los 100,000 aguacates, pero de igual forma ya estaba pactado el monto del contrato, entonces se puede vender también cosas futuras e inciertas. Artículo 1805 y es una modalidad especial de nuestro Código Civil. ¿Alguna duda con la venta de cosas futuras o litigiosas? ¿No? No, Bueno, tenemos la compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Cuando se da con reserva de dominio es válida una vez el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que están sujetas las partes, a que las partes sujetan la consumación del contrato. El vendedor deberá dar aviso al Registro General de la Propiedad dentro de 8 días de haberse cancelado totalmente el precio. Esto se encuentra establecido en el artículo 1848, es ahí. Deme un momento, por favor, porque creo que el artículo se los puse mal. Sí, les puse mal el artículo. Em, Denme un momento. Listo. Está en el artículo 1834, perdón. ¿Alguien que pueda leer el artículo 1834 mientras le corrijo la presentación? Es válida la venta en pacto de reserva del dominio. Mi comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario, pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio, pero para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con multa de 10 quetzales. Ok, gracias. ¿Cuál podría ser una compraventa con reserva de dominio? ¿Cuál creen ustedes que puede ser una compraventa con reserva de dominio? O sea que el comprador ya puede empezar a utilizar el bien sin haberlo pagado completo. La compraventa a plazos.
La compraventa a plazos, la compraventa también, por ejemplo, de vehículos, usualmente así es como se dan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues el comprador pues no ha terminado de pagar el vehículo, pero la agencia, por ejemplo, ya les dio el vehículo, ¿sí? Si no fuese a través de un banco, ¿verdad? Pongamos el ejemplo que no fuese a través de un banco. Pero entonces, básicamente, así es como son las compraventas con o sin reserva de dominio. Entonces, vamos a leer el artículo 1835. Vamos a tener todos los artículos de este capítulo específicamente y de ahí ya regresamos con las modalidades. El 1835 establece la venta con pago del precio en abonos con o sin reserva de dominio de bienes inmuebles o de muebles susceptibles de identificarse de manera indubitable debe inscribirse en el registro de la propiedad. Su rescisión o resolución producirá efectos contra tercero que hubiera adquirido los bienes de que se trata. Si el contrato se refiere a bienes muebles que no pueden identificarse y por lo mismo su venta no puede registrarse, no serán perjudicados los terceros adquirientes de buena fe. Por eso es de que los bienes muebles se registran cuando se da, por ejemplo, la compraventa de un vehículo que va, pues no sé, a Nissan a sacar un vehículo, entonces por eso es de que esos vehículos sí quedan registrados en el registro de la propiedad, para que tengamos claro este artículo. El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos si las partes no se oponen al acuerdo. Si la venta fuere, perdón, estoy leyendo el artículo 1837, perdón. Si la venta fuera de bienes muebles, el vendedor tiene derecho, en caso de resolución del contrato, de hacer suyos los abonos pagados como indemnización por el uso y depreciación de la cosa. Sin embargo, el vendedor queda obligado a reintegrar al comprador cualquier excedente que obtuviera de la reventa después de hacerse el pago del saldo del precio que motivó la resolución del contrato, más los gastos realizados y comprobados para lograr la reventa. Si el precio de la reventa se paga al contado, el pago se hará inmediatamente al acreedor y si se pactan amortizaciones, en la misma forma se hará el pago. Artículo 1838. Serán por cuenta del comprador todos los gastos de uso, conservación y reparaciones de la cosa mueble, así como el pago de impuestos y licencias. Tratándose de bienes inmuebles, las mejoras se regularán en el caso de rescisión por las disposiciones del capítulo cuarto, título séptimo de la segunda parte del libro quinto en lo que fueren aplicables. Vamos a leer cada uno de los artículos. ¿Alguien que pueda leer el 1839, por favor? La cosa será recuperada por el vendedor abandonando el valor de las mejoras que no sean separables, pero tendrá derecho a ser indemnizado por los daños que el comprador hubiere causado a la propiedad. Si la cosa produjo frutos o rentas, el comprador lo devolverá al vendedor, pero si en los abonos se hubiera incluido intereses, se hará compensación entre aquellos y estos devolviéndose solamente la diferencia si la hubiera. ¿Ok? El vendedor puede reservarse la entrega material de la cosa para cuando el precio se haya acabado de pagar o cuando hubiera entregado un número determinado de abonos. En estos casos, si el contrato se resuelve, el vendedor devolverá las sumas que haya recibido y los intereses legales si no estuvieran estipulados. El comprador que hubiera pagado la mitad del precio o más puede exigir que el vendedor le garantice la entrega de la cosa o la devolución de los abonos si el vendedor se negare. Es nula la estipulación de que el comprador perderá a favor del vendedor los abonos que hubiere efectuado, aunque sea a título de multa o de retribución por el uso de la cosa, salvo lo dispuesto en el artículo 1837. La calificación de arrendamiento, depósito o cualquier otra denominación que se dé a la venta no surtirá otros efectos que los que se expresan en este capítulo. Y las condiciones impuestas por las compañías o empresas notificadoras o constructoras deberán ser aprobadas por la autoridad gubernativa para que se reconozca su validez. Entonces, básicamente, eso es este capítulo completo, que fue el que acabamos de leer, es en cuanto a la compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Con reserva de dominio, puede darse en bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es eso? Solo es una compraventa que se va a ir dando por abonos, o sea, no se va a pagar el precio inmediatamente, sino que se va a ir abonando y puede ser con o sin reserva de dominio. ¿Qué significa eso? Que nos pueden entregar el bien inmediatamente
para poder utilizarlo, por ejemplo, también las compraventas de bienes inmuebles, ¿sí? Que básicamente desde el momento en que se firma la compraventa les entregan el bien inmueble, ¿verdad? Ya lo pueden empezar a utilizar. Entonces, esas son compraventas con reserva de dominio porque ya entran en posesión del bien, como el ejemplo también que les dije de los vehículos, ¿verdad? Que también son registrables ante el registro de la propiedad. Son compraventas que se dan por abonos y pues básicamente van a ser con o sin reserva de dominio. ¿Alguna duda con la compraventa por abonos, ya sea con o sin reserva de dominio? Licenciada, cuando habla aquí de valor de las mejoras, Mejora. Ujú. eso yo he escuchado cuando se hace una compraventa y, por ejemplo, está registrada por 30,000 quetzales y la propiedad cuesta 100,000. Entonces, que se hace para hacer declarar la diferencia que hay entre lo que se está inscribiendo así legalmente y lo que se pagó, se hace un contrato de mejoras. Tú estás hablando de compraventas de bienes inmuebles, Ujú, sí, por ejemplo. ¿ok? Pero ahí no te entendí muy bien. O sea, ¿ya se vendió el bien o no se ha vendido el bien? Bien, ya, por ejemplo, yo voy a comprar una casa y la casa la compro en 10,000 quetzales, pero Ujú. según el UCI, ¿verdad? Según el UCI o lo que está en Vicavi, pero realmente yo pagué 100,000 por la casa. Yo he escuchado que hacen un contrato de mejoras para poner la diferencia que se está dando, para que quede como constancia, sin registrarlo. Ok, ¿y para qué hacen ese contrato de mejoras? Es, por ejemplo, que es como para constar de que yo le pagué realmente a la persona que le compré la casa 100,000 quetzales, no lo que se va a registrar, que fue por 10,000, por decirle así. Y eso lo hacen también por evadir el tema del UCI, También, para efectos de no pagar sobre la totalidad del bien. Sí, sí, porque sí, si no, se encarece mucho el bien inmueble, pues, porque le sube mucho UCI. exactamente, sí, sí se da el tema. Sí se dan varios temas solo para poder evitar el tema del UCI, pero efectivamente es por que no cambie en sí el registro, digamos, del monto total de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a hacer otro contrato adicional por mejoras por el restante de lo que se paga por ese contrato de compraventa. Pero sí, sí se da. Y es por temas de UCI, ¿verdad? La mayoría de bienes inmuebles, hasta los nuevos, pues no pagan el UCI completo. Pero sí, Por, efectivamente, y buena por pago de observación. IVA también, ¿verdad, licenciada? Exactamente, por pago IVA también, pero más que todo es por temas de UCI también, por temas registrales. Pero excelente observación, Silvia. Gracias, licenciada. Ok, entonces también tenemos el pacto comisorio, la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud del requerimiento. La venta de cosas que no sean inmuebles se entenderá rescindida sin necesidad de requerimiento si expirado el plazo para el pago, em, sin necesidad de requerimiento si ha expirado el plazo para el pago. Si estipulado el pacto de rescisión, el comprador paga más de la mitad del precio total, no procede la rescisión y el vendedor solamente tendrá derecho a exigir el pago del resto, costas y perjuicios, que básicamente son los artículos que acabamos de leer. Entonces, ¿qué es lo que regulan? Estos artículos solo regulan, pues básicamente lo que es una compraventa por abonos, ya sea con o sin reserva de dominio. Bastante utilizado cuando ustedes pues elaboren los contratos o cuando ya reciban derecho notarial, pues van a ver lo que son las compraventas por abonos, ¿verdad? Ya se tiene que indicar el plazo, cuál es el monto de los abonos, cuándo se va a entregar el bien objeto del contrato, etcétera. Y es una modalidad de la compraventa por abonos. Em, Y tenemos el pacto de adición al día, estipulación dentro del contrato que establece que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiera quien dé más por la cosa. Dicho término no podrá exceder de 6 meses si fuera inmueble y 3 meses si fueran otros bienes. No procederá a esta rescisión si se prueba que hubo colusión entre el vendedor y el que ofrece un mayor precio. Se entenderá que hubo si el comprador exige que se deposite cantidad mayor y no se haga dentro del tercer día siguiente al requerimiento. Y tenemos la prohibición del pacto de retroventa.
Entonces, básicamente, pues esas son las modalidades de compraventa que tenemos. Tenemos, como les dije, la compraventa que es por muestras o sobre muestras, la compraventa de cosas en tránsito, que como les dije, pues más se utiliza en materia mercantil, la compraventa de cosas futuras y litigiosas y las compraventas por abonos. Entonces, si quieren a cada uno de esos artículos, vayan poniéndoles el nombre, ¿verdad? 1800, compra sobre muestras. 1802, pongan compra, venta de cosas en tránsito. 1805, compraventa de cosas futuras y litigiosas. Y pues básicamente las compraventas por abonos, pues sí tienen un capítulo entero. Entonces yo creo que no es necesario como agregar algo adicional. Clic, disculpe, puede repetir, disculpe. Sí, no hay ningún problema. 1800, compraventa sobre muestras, pero eso creo que ya lo tiene, entonces solo subrayenlo. Ahorita le vamos a ver. 1800. Compraventa sobre muestras. Sobre muestras, ajá. 1802, compraventa de cosas en tránsito. Compraventa de cosas en tránsito, ¿verdad? Sí. Y, ajá, ya. Y 1805, compraventa de cosas futuras y litigiosas. Litigiosas, ¿verdad? Litigiosas. Sí, ya. ¿Y después? El capítulo relativo a la compraventa por abonos con o sin reserva de dominio, que es el capítulo cuarto, artículo 1834, que es el que acabamos de leer completo. Licenciada. Compraventa de ¿qué dijo? Disculpe. Relativo a la Compraventa por abonos. por abonos. Sí, Silvia. ¿Nos podría explicar un poquito más sobre lo que puede ser vender un derecho hereditario? Sí, claro. Eso no lo había explicado. No, licenciada. Ok, sí, Lick, ahorita lo solo voy a... diga cuál es el artículo del último capítulo. El artículo 1834. Gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de la compraventa de... Blake tiene apagado el micrófono. Perdón, no sé cómo se me apagó. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito acerca de la compraventa de los derechos hereditarios. Esto se encuentra establecido en el artículo 1806. Dice, se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiera echado y a su vez el comprador satisfacerá al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. Dice, si una misma cosa inmueble se hubiera vendido a diferentes personas, no, pero eso no. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Los derechos hereditarios sí se pueden vender. Les voy a comentar un caso que pues no estoy viendo actualmente, pero sí un colega lo está viendo actualmente. ¿Qué sucede con esta persona? Esta persona pues sí le heredaron varios bienes inmuebles. Un bien inmueble ubicado en Huehuetenango, el cual tiene dos dueños, sí, se lo heredaron a dos personas que son familiares, algo lejanos, que son primos. El bien inmueble está evaluado como en 8 millones de quetzales y también le dejaron pues en tema de herencia, le dejaron un bien inmueble ubicado en Puerto Barrios, que ese sí está todo a su nombre,
¿sí? Entonces, estos son los bienes hereditarios que esta persona recibió. Pero esta persona no quería ceder o vender todos sus bienes, sino que solamente quería vender el bien que tiene con la otra persona. La otra persona le dijo, bueno, ¿por qué no mejor me vendes esos derechos hereditarios que tenés sobre este bien inmueble que tenemos compartido a efecto de que yo me pueda quedar con la propiedad? Entonces, a eso se refiere este artículo, que ese derecho hereditario se puede vender, ¿sí? Él se lo puede vender a su prima, que básicamente es la otra persona que quedó como heredera de esa propiedad. La propiedad está valuada en 8 millones de quetzales, entonces, pues, cada uno tiene la mitad de la propiedad, que son 4 millones de quetzales. Entonces, a eso se refiere este artículo específico. Sí se puede vender un derecho hereditario y no tiene que ser la herencia completa, sino que puede ser un derecho específico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, él heredó varias propiedades, pero solamente va a vender la propiedad de una de ellas, ¿sí? Esa que está compartida, porque pues su prima se quiere quedar con la propiedad completa. Entonces, sí es factible en virtud de este artículo. No sé si tú tenías alguna pregunta específica al respecto de este artículo, Silvia. Sí, licenciada, disculpe. ¿En qué momento se puede vender esa propiedad? Por ejemplo, ¿se tiene que iniciar el intestado o porque no se puede vender antes del intestado, ¿verdad, licenciada? No, no se puede vender antes del intestado, pero sí se puede vender en el transcurso que se esté llevando a cabo, porque al final no es que estemos vendiendo la propiedad. La propiedad, por ejemplo, en este caso que yo les estoy indicando, no está a nombre de la persona ya, sino que básicamente se está llevando a cabo ese proceso sucesorio. En realidad, en este caso es un proceso sucesorio testamentario, porque si hay testamento, ¿verdad? Por eso es de que la propiedad está compartida. Entonces, ¿qué sucede? Se está llevando a cabo este proceso sucesorio testamentario, entonces básicamente durante este proceso se puede dar esta compraventa de los bienes hereditarios. ¿Por qué? Porque ya en el momento que pasen a nombre de la persona, ya va a ser una compraventa normal. Por ejemplo, en el caso de estos bienes inmuebles, ya cuando pasen a nombre de el cliente de mi colega, entonces básicamente ya sería una compraventa normal, ¿verdad? Ya él decide qué hacer con esa propiedad. Pero básicamente acá estamos hablando de derechos hereditarios específicamente. Si quieren, lo vamos a ir enlazando con algunos artículos de lo que es la herencia. No sé si ahí contesté tu pregunta. Sí, licenciada, pero tengo otra duda. Por ejemplo, hay una persona que hipotecó su casa y estaba en nombre de su papá y entonces el papá falleció, pero esta persona tiene que pagar la deuda, ¿verdad? Entonces, alguien puede comprar ese derecho y pagar la deuda, pero esta persona no ha iniciado el intestado. ¿Qué puede hacer ahí el acreedor? Bueno, primero tiene que iniciar el proceso intestado, el proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Para El, ver ¿quién lo, si quién lo inicia? Si a quien le quedó la propiedad, o sea, estaba a nombre de dos esposos, ¿verdad? Entonces uno de ellos murió, pero esa persona no inicia el intestado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el acreedor para que esta persona pues lo inicie o cómo puede, en qué posición tendría el acreedor ahí? el acreedor puede iniciar el proceso sucesorio intestado. ¿Te recuerdas que en cuanto a la sucesión, básicamente puede ser a solicitud de quien tenga literal algún tipo de derecho, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede solicitar también el acreedor. Muy bien, licenciada, gracias. Vamos a leer, si quieres, el artículo específico en cuanto a la sucesión intestada. Dame un momento, por favor, porque no estaba lista para este tipo de preguntas, pero ahorita te menciono. Eh, mm, 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 mm. Vamos a ver. La sucesión intestada está en el artículo 1078, 1068, perdón, cuando se da lugar específicamente, pero en este caso, quienes tienen derecho a iniciar el proceso, básicamente son también los acreedores. Dame un momento. Así te doy el artículo específico para tu pregunta. Sí, es el 1068. Sí, pero ahí no dice quiénes tienen literal el derecho de iniciar el proceso. No.
Entonces vamos a irnos al Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí está. Listo. Artículo 455 es tu fundamento legal del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia. En este caso, el acreedor tiene interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, el Ministerio Público, que en este caso es la PGN, los legatarios, los acreedores y el albacea. Entonces ahí está tu fundamento en cuanto a tu pregunta específica. ¿Quiénes tienen derecho a radicar o a iniciar ese proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado? Pues tienen también derecho los acreedores. Entonces ahí se inicia una radicación de intestado. Exactamente. Sí, se inicia el proceso sucesorio intestado. Gracias, licenciada. Y básicamente sí se tienen que pagar obviamente las deudas que haya tenido el fallecido, ¿verdad? Entonces, muy bien. Tu fundamento está en procesal civil y mercantil porque es quienes tienen derecho a iniciar ese proceso. 455. Sí, del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Bueno, entonces, pues básicamente les voy a agregar también como modalidad la compraventa de los bienes, de los derechos hereditarios. Y como les digo, sí se puede dar. Les acabo de comentar el caso que se va a dar actualmente, ¿verdad? Que un colega pues lo está llevando porque pues básicamente quieren vender esa mitad de esa propiedad antes de que pase a nombre de la persona. También el comprador debe satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiese pagado, ¿verdad? Si hubiera algún tipo de carga o de algún tipo de deuda que tenga que pagar, como es tu caso, ¿verdad? Que en el caso de los acreedores, pues sí se tendría que pagar esa deuda que tienen hacia los acreedores. Vamos a leer, esto es en cuanto a las modalidades de compraventa. Entonces vamos a leer por último lo que son las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador, que yo creo que eso no lo leímos y con esto finalizamos la compraventa. Yo creo que igual ya nos llevamos todo el periodo nuevamente, pero la permuta es mucho más corta, entonces la otra semana vemos permuta junto con donación. Entonces, alguien que pueda leer por favor el artículo 1809. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a la falta de convenio en el lugar en el que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. ¿Ok? La entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal. La primera consiste en la entrega material de la cosa vendida o del título si se trata de un derecho. Entonces esa es la entrega real. Pónganle ahí arriba, entrega real. Consiste en la entrega material de la cosa vendida, cuando físicamente se va a dar la cosa. La entrega simbólica se realiza empleando alguna forma o figura con la cual el comprador se da por recibido la cosa vendida. Y la entrega legal tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador aún sin estar materialmente entregada. Eso es en cuanto a la forma de entrega. Estos artículos de nuevo solo los vamos a ir leyendo, pero son bastante claros, no creo que necesitemos como algo adicional y no hay doctrina al respecto, ¿verdad? Por eso es de que la doctrina pues es lo que yo les puse en la diapositiva y adicional pues sí tienen que leer cada uno de los artículos. Si los contratantes no fijaren plazo, la entrega de la cosa vendida será inmediatamente, a no ser de que se trate de cosas cuya entrega deba prepararse, en cuyo caso el vendedor deberá tenerlas a disposición del comprador dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o la resolución del contrato. Entonces, agreguémosle al 1811 plazo, ¿sí? La entrega de la cosa tiene que ser inmediata a menos que se pacte lo contrario, ¿verdad? Si se pacta que se va a entregar en 15 días, pues es válido. No hay como un plazo específico, a menos de que no se pacte, entonces sí se tendría que entregar inmediatamente o dentro de las siguientes 24 horas. ¿Alguna duda con el plazo? Bueno,
Artículo 1812. La entrega de la cosa vendida se entiende verificada por la transmisión del conocimiento, certificado de depósito o carta de porte. Por el hecho de fijar su marca, el comprador con consentimiento del vendedor de las cosas compradas o por cualquier otro medio autorizado por el uso. El artículo 1813 establece que el riesgo de la cosa recae sobre el contratante que tenga la posesión material y el uso de la misma, salvo convenio en contrario. Se recuerdan que básicamente también está establecido cuando leímos lo que es la compraventa a plazos con pacto de reserva de dominio, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el caso de los bienes muebles es un vehículo, pues básicamente ya está utilizando el vehículo, no significa que la agencia le vaya a pagar todos los servicios, ¿verdad? O el hecho de que como está gastándose ese vehículo, entonces le va a pagar ese gasto que está haciendo en cuanto al vehículo, no, ¿verdad? Eso ya corresponde específicamente al comprador. Entonces, eso es lo que refiere este artículo. Dice, el riesgo de la cosa recae sobre el contratante que ya tenga la posesión material y el uso de la misma, salvo pacto en contrario. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, es un vehículo que se va a vender, se pactó que se entregaría en 24 horas y que si el vendedor lo va a chocar en esas 24 horas? ¿Qué pasa? ¿De quién asume ese riesgo? De conformidad con este artículo. El vendedor, porque dice que el riesgo de la cosa recae sobre el contratante que tenga la posesión material. Habían quedado que la entrega iba a ser dentro de 24 horas, o sea, el siguiente día. El día anterior, pues el vendedor pues salió a comprar, no sé, algo adicional para el vehículo y se fue a chocar y lo destruyó totalmente. Entonces ese riesgo lo asume el vendedor. ¿Por qué? Porque no había entregado el bien. Todavía estaba en su posesión. A eso se refiere este artículo. ¿Alguna duda o sí les quedó claro? Licenciada, una duda que tengo yo, por ejemplo, en un bien inmueble, si yo lo voy a vender y, bueno, hago toda la negociación, pero resulta que tengo ahí, está arrendado. ¿Qué pasa ahí si no se quiere salir, si los inquilinos no quieren salir y tengo que entregarlo? Pues básicamente tendrías que iniciar un juicio sumario de desahucio para poder sacar a los inquilinos de una forma rápida. El tema ahí es que si ya se lo habías notificado al comprador, pues podría haber algún tipo de responsabilidad solidaria, pero si no lo habías notificado, ¿sí? En realidad el comprador no sabe absolutamente nada, no es su obligación recibir así el bien inmueble. Tú tuviste que haber seguido un juicio sumario de desahucio para que las personas se puedan retirar, pero el tema con los juicios sumarios de desahucio es que nunca sean por notificados, y si no sean por notificados no se les puede desalojar. Entonces ahí sí sería un problema para el vendedor. No significa que el comprador va a asumir esa responsabilidad si no tenía conocimiento de la misma. Pero si tenían contrato, tal vez, ¿sí? Entre inquilinos, inquilino y arrendante, ¿no? Pero, o sea, ¿tenían contrato y el comprador tenía conocimiento del contrato o a qué te refieres? Que tenían contrato y se les podía sacar inmediatamente. Ajá, exacto. Con los contratos de arrendamiento, les comento, ¿qué pasa si la persona no quiere desalojar? Tenemos que seguir un juicio sumario de desahucio, ¿sí? El juicio sumario es bastante rápido, ¿sí? Por eso es de que es sumario, porque se acortan los plazos. Pero la ley establece que se tiene que emplazar a la parte demandada. Para efecto de que se pueda emplazar a la parte demandada, se le tiene que notificar. Entonces, aunque haya contratos, si la parte emplazada no se da por notificada, muy difícil que las pueda sacar. Por eso es de que hay personas que se la pasan muchísimo tiempo en un bien que no es de ellos y no pueden sacarlos porque no se dan por notificados. Entonces, ahí sí hay un tema bastante complejo, Cuando Sí, usted pues dice, aunque haya contrato, ¿verdad? aunque haya contrato. Sí, imagínense, si no hay contrato es peor todavía. cuando usted dice que no se da por notificado, ¿es porque no recibió la notificación, porque la persona se escondió o porque no responde? ¿Eso es, licenciada? Sí, efectivamente, sí. Porque se tiene que literal emplazar a la persona por un plazo de 3 días para que pueda, pues, obviamente defenderse, ¿verdad? Contestar la demanda. Y si no se le notifica, pues no se puede continuar con el proceso. Los O juicios de sea, desahucio se tardan muchísimo tiempo, cuesta mucho sacar a las personas.
O sea, la persona tiene que recibir la notificación personalmente o quien salga allí o quien abra la puerta se le puede entregar la notificación. Sí, porque si no estamos transgrediendo sus derechos, aunque la dejemos fijada, estamos transgrediendo su derecho porque no se dio por notificada específicamente en estos juicios de desahucio. Por eso son tan complejos. Gracias, licenciada. Ujú. Eso es con el tema de juicios literal, lo establece como del arrendamiento y el desahucio, si no estoy mal, así lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues si el comprador tenía conocimiento, pues puede haber algún tipo de responsabilidad solidaria, ¿verdad? Porque él ya sabía y podría tomarse como la compraventa, digamos, de cosas grabadas que acabamos de leer. Entonces, como ya tenía conocimiento, pues igual, pues no hay como tanto inconveniente. Pero, ¿qué pasa si no tenía ni siquiera conocimiento? El comprador pues no tiene como alguna incidencia ahí, se puede rescindir el contrato por falta de cumplimiento en cuanto a la entrega. Entonces, no es bueno comprar un inmueble siempre y cuando tenga inquilinos, ¿verdad? Si no se compromete a desocupar antes. Sí, efectivamente, porque como les digo, los juicios de desahucio son bastante largos por ese tema, porque sí hay que notificarle a las personas a efecto de después poder proceder con el lanzamiento. Entonces sí son bastante complejos. Lo que hacen muchos centros comerciales para poder alquilar, digamos, es de que pues es una práctica que no está en contra de las leyes, no es ilegal, pero honestamente es buena práctica. ¿Qué es lo que hacen? Estas empresas grandísimas que tienen varios centros comerciales, lo que hacen es de que tienen una sociedad anónima, ¿verdad? Que es la dueña de todos estos comercios, de estos edificios gigantes. Y tienen también otras sociedades que se dedican, que tienen otro giro. Puede ser, por ejemplo, a arrendar y subarrendar. Eh, pues almacenes o comercios dentro de un centro comercial, no comercios, sino que, ¿cómo se les llama a los lugares? Almacenes, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es de que le arrendan a otra sociedad anónima que les pertenezca a ellos también, ¿sí? Y ya después de esto, esta sociedad anónima se dedica a subarrendar esos centros comerciales. ¿Por qué hacen esta práctica? Porque el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establece que se puede proceder con la desocupación y el lanzamiento con la sola notificación al arrendatario. Y como el arrendatario son ellos mismos, reciben la notificación, ¿sí? Entonces ya se puede proceder con el lanzamiento de los subarrendantes. Entonces, esa es una práctica que es bastante común. Yo no la veo para nada ilegal, pero es bastante común con los dueños de centros comerciales por este tema, porque el juicio de desahucio es bastante largo. O sea, es corto de conformidad con los plazos, Código Procesal Civil y Mercantil, sería en menos de un mes, ¿sí? Pero si no se da por notificado, ¿cómo podemos emplazar a la persona? Le estamos transgrediendo sus derechos. Entonces es bastante complejo el tema. O sea, Pero, ¿cómo licenciada, así? Si la persona está en la propiedad, ¿por qué no la notifican? Porque sería su arrendatario. Y el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establece que solamente se le tiene que notificar al arrendatario. Y como el arrendatario es otra sociedad de los mismos dueños, se dan por notificados y ya proceden al lanzamiento. y Ah, no, que pero yo le digo, si no fuera así, ¿por qué cuesta tanto? Eso no entendí muy bien. Porque la notificación tiene que ser personal, como menciona Silvia, tiene que ser personal la notificación, entonces no es solo que se le pueda fijar en la puerta y ya procedan al lanzamiento, no se puede. O sea que ellos como que se esconden o para no recibirla. Sí, suele Ah, suceder. O sea, hay propiedades que llevan muchísimo tiempo con los arrendantes, ya ni siquiera arrendatarios, perdón, ya ni siquiera están pagando porque no pueden sacarlos del lugar. Por eso es de que es tan importante cuando ustedes elaboren contratos de arrendamiento que sí se vayan renovando cada año, ¿verdad? Porque ya después cuando tratan de cambiarle, por ejemplo, el monto, entonces dicen, bueno, igual no me pueden sacar, inténtenlo. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tema. El arrendamiento es algo bastante simple, pero créanme que después se vuelve complejo cuando ya tratan de desocupar a las personas. Silvia, ¿ibas a hacer otra pregunta? sí, licenciada, disculpe, o sea que ahí van a figurar como tres figuras van a ver ahí en el arrendamiento, que es el arrendatario que va a subarrendar y la persona realmente que va a alquilar. Pero, ¿qué Sí. pasa si esa persona no se quiere salir? Por eso, como el proceso sucesorio, el proceso sumario establece en uno de sus artículos que solo se le tiene que notificar
a el arrendatario, entonces se notifican al arrendatario y ya después ya se puede proceder con el lanzamiento, o sea, con esa Ah, ya. desocupación obligada de los subarrendantes. Ujú. Pues es una práctica bastante común y yo no la veo ilegal para nada, creo que es bastante lógica y sí la utilizan bastante. Yo tuve conocimiento específicamente de una de esas sociedades que es gigante, tiene muchísimos centros comerciales y es la forma en cómo procedía con sus arrendamientos y subarrendamientos. ¿Por qué? Por experiencia, porque ya había tenido un cliente, digamos que sí le arrendó directamente y ya lleva años sin pagar y no podían tampoco desalojarlo porque nunca se ha por notificado. Muy bien, licenciada, gracias. Esto es como un tip, pero eso es procesal civil y mercantil. Perdón que Ujú. me haya saltado para otra cosa. Bueno, sigamos con las obligaciones por el vendedor, del vendedor, perdón. Entonces dice, en caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, más los daños y perjuicios, pero solo devolverá el precio si el comprador al tiempo de celebrar el contrato hubiera conocido el obstáculo del que ha provenido la falta de la entrega de la cosa. Em, ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu caso que nos acabas de exponer, Silvia, dice en caso de resolución del contrato por falta en la entrega de la cosa, el vendedor debe devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución más daños y perjuicios, pero solo devolverá el precio si el comprador al tiempo de celebrar el contrato hubiera conocido el obstáculo del que ha provenido la falta de entrega de la cosa. Entonces, ¿qué pasa? En el caso que les puse de que se fue a chocar antes de entregar el bien inmueble, que era un vehículo, ¿verdad? Entonces tiene que devolver el precio que ya se le haya pagado, ¿verdad? Obviamente no es que, ay, bueno, se perdió el bien, al final la responsabilidad recae sobre quien tenía la posesión. Como la posesión todavía lo tenía el vendedor, tiene que devolver el precio. En 1815, la cosa vendida debe entregarse en el estado en que se hallaba en el momento del contrato y desde ese día los frutos pertenecen al comprador, salvo lo que estipulen las partes. Que pues es bastante lógico, ¿verdad? No es que, por ejemplo, yo celebro un contrato de compraventa de un bien inmueble y ya cuando lo celebramos, ya antes de entregarle la cosa, le quité los ventanales, le quité los inodoros, le quité las puertas. Entonces, eso es lo que está prohibido, ¿verdad? Se tiene que entregar como se pactó desde la compraventa, ¿verdad? No es que le vaya a quitar todos los accesorios a ese bien inmueble y solo voy a dejar literal el cascarón, ¿verdad? Porque pues al final después yo los puedo vender como por otro lado. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque este mismo artículo establece que debe entregarse en el estado en que se hallaba en el momento del contrato. Y en el mismo contrato se va a estipular qué es lo que incluía esa compraventa. Si después de perfeccionada la venta, el vendedor consume, altera, enajena y entrega a otro las cosas vendidas, el comprador podrá exigir otras equivalentes en especie, calidad o cantidad o en su defecto su valor a juicio de peritos con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Yo creo que ese artículo es bastante claro, ¿verdad? De igual tiene relación con el artículo anterior, se deben entregar los bienes de conformidad como se pactó en la compraventa. Artículo 1817. El comprador que contratare en conjunto una determinada cantidad de cosas o efectos no está obligado a recibir una parte bajo promesa de que se le entregará posteriormente lo restante. Pero si el comprador acepta las entregas parciales, la venta se tendrá por consumada en cuanto a las porciones recibidas, aun cuando el vendedor no le entregue las restantes. En este caso, el comprador podrá compeler al vendedor a que se cumpla íntegramente el contrato o a que se indemnice los daños y perjuicios que le cause el cumplimiento imperfecto. Por ejemplo, en el caso de los 100,000 aguacates que se vendieron, ¿verdad? Pues básicamente solo le han entregado 50,000 porque los demás pues no los han literal cosechado, no los han bajado, pues la obligación es de que se tienen que entregar. Y si no, pues básicamente puede venir y exigir el cumplimiento imperfecto, ¿verdad? El cumplimiento imperfecto porque no se cumplió a totalidad con lo que se había pactado en el contrato. El artículo 1818 establece entrega de las cosas vendidas. El comprador no será oído sobre defecto de calidad o falta de cantidad siempre que al tiempo de la entrega las hubiera examinado y recibido sin previa protesta. Si después de que nos entregaron el vehículo, ¿verdad? A los 3 meses tratamos de exigir de que, pues no sé, la batería venía mala, pues básicamente
lo inspeccionamos, nos permitieron utilizarlo, verificarlo, entonces pues ya no podemos reclamar, a menos que sea un vicio oculto, ¿verdad? Que efectivamente pues la persona lo que haya hecho es tratar de esconder el hecho que la batería ni siquiera gastaba. Entonces ahí pues sí ya tenemos otro tema, ¿verdad? Pero pues, si es por el uso normal, pues no podemos exigir que nos devuelvan el dinero o algún tipo de compensación en cuanto a daños y perjuicios. Cuando el artículo 1819, cuando las cosas fueran entregadas en fardos o bajo cubierta que impida su reconocimiento y el comprador hiciera una formal y expresa reserva al derecho de examinarla, podrá reclamar dentro de los 3 días inmediatos al de la entrega comprobando las faltas de la cantidad o defecto de calidad. Creo que está bastante claro, solo por favor subrayen el plazo que tiene el comprador para poder em, exigir, ¿sí? O reclamar dentro de los 3 días la falta de cantidad o defecto en cuanto a la calidad. Artículo 1820, si la venta fuera de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijando su área o a razón de un precio por unidad medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos, siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. La acción para ejercitar este derecho prescribe en un año contado desde la fecha del contrato o día fijado por las partes para verificar la medida. Creo que eso también está bastante claro, solo subrayen por favor también el plazo. Artículo 1821. Cuando el comprador no puede pagar inmediatamente la diferencia del precio que resulte a su cargo, estará obligado el vendedor a concederle un término para el pago. Si lo negare, el juez, con arreglo a las circunstancias del caso, acordará un término que no exceda 3 meses contados a partir de la aprobación de la medida. Esto es específicamente en bienes inmuebles. Por ejemplo, si estamos hablando de un terreno específicamente, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estos dos artículos y el plazo que tenemos para poder ejercitar este derecho. Si el exceso o falta en la extensión de la cosa vendida es mayor que un décimo, queda a elección del comprador o pagar lo que hubiese de más o cobrar en su caso lo que resulte de menos o rescindir el contrato. Si el inmueble se ha vendido determinando expresamente sus linderos, el vendedor estará obligado a entregar todo lo que esté comprendido dentro de dichos linderos, aunque haya exceso o disminución en las medidas indicadas en el contrato. Y salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. Eso es en cuanto a las obligaciones del vendedor. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que la mayoría de artículos son bastante específicos, pero me comentan si tienen alguna duda en cuanto a alguno de ellos. ¿No? Yo no, Ok, súper. Las obligaciones del comprador, vamos a leerlas así de una forma rápida, ¿verdad? La obligación principal del comprador es pagar, obviamente, el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado en el lugar y momento en que se hace la entrega de la cosa. 1826, el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa está obligado al pago de intereses en los casos siguientes: si así se estipuló en el contrato, si la cosa produce frutos o rentas y si fuera requerido judicial o notarialmente para el pago. A este artículo sí pónganle por favor pago de intereses. ¿Cuándo procede el pago de intereses? 1827, cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para pagar la otra parte, si el comprador no paga el resto dentro de un plazo que el juez señale prudencialmente o no otorga garantía convenida, puede el vendedor pedir la rescisión devolviendo parte del precio pagado, deduciendo los impuestos y gastos del contrato que hubiese hecho efectivos. Bastante claro, ¿verdad? El tema acá es de que la misma ley nos remite a un juez. ¿Se imaginan un juicio ordinario para que nos puedan pagar la diferencia de un bien inmueble? Bastante largo. Entonces, por eso es de que siempre se tiene que establecer el plazo. Si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste para cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. En las ventas a plazos, la retención a que se refiere el artículo anterior comenzará por el último vencimiento estipulado en el contrato y a los que precedan, hasta completar la cantidad cuya retención haya sido autorizada judicialmente. El comprador está obligado a recibir la cosa en el lugar y tiempo convenidos.
Artículo 1830, artículo 1831, el comprador es responsable de la baja del precio y de las costas en la resolución de la venta por falta de pago del precio. 1832, el comprador tiene derecho de retener el precio mientras se le demora la entrega de la cosa. Y 1833, si se ha fijado un plazo para el pago del precio, el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará desde la fecha de entrega y no de la estipulada en el contrato. Por ejemplo, en una compraventa a plazos, a eso se refiere, ¿verdad? Va a ser desde el momento en que se entrega la cosa, ¿verdad? No va a empezar a contar 2 años antes, pero no le han entregado el bien, entonces no se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen usualmente en esos casos? Son los contratos de promesa de compraventa. Y pues básicamente esto sería todo en cuanto a la compraventa. No sé si tienen alguna duda en cuanto a la compraventa. Yo no, Lick. Solo nos faltan los pactos de rescisión. Vamos a leerlos rapidito. Igual la permuta es bien, bien corto el tema, que vamos a verlo la otra semana. La otra semana vemos permuta y donación. Y vamos a empezar con lo que es el arrendamiento. Que sería el 10. Después de eso tenemos el 17, que vamos a seguir viendo el tema de arrendamiento. Y después de eso, pues ya vamos a ir con sus exposiciones y los contratos que nos vayan faltando los vamos a dejar para la fase 3. Pactos de rescisión, capítulo 5, artículo 1844. Es el pacto comisorio, que es el que estaba en la presentación, que no sé por qué la dejé de proyectar. Ay. ¿Es pacto de rescisión o pacto comisorio? Pacto comisorio. Uh-huh. En pacto comisorio, que es el que habíamos leído, pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud de requerimiento, que es acá el pacto comisorio. Se los voy a agregar porque la compraventa por abonos. Y acá el pacto comisorio que está en el artículo 1844. Cuando usted se refiere a pacto comisorio, ¿qué quiere decir comisorio, licenciada? Disculpe. Básicamente se refiere a que pues se va a finalizar ese contrato, digamos, ¿verdad? Si no se paga el precio en el día determinado específicamente para efectos del pago. Pero, ¿qué pasa si en el caso de los bienes inmuebles? Dice, el comprador podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud de requerimiento. Entonces, a eso se refiere el pacto comisorio. La venta de cosas que no sean inmuebles se entenderá rescindida sin necesidad de requerimiento si la expiración del término convenido no se presentó el comprador a pagar el precio, que sería el artículo 1845. Ahora vamos a leer, por favor, el artículo 1846. ¿Alguien que pueda leer el 1846 para que no siga leyendo yo todos los artículos? Si estipulado el precio de rescisión, el comprador paga más de la mitad del precio total, no procederá la rescisión y el vendedor solamente tendrá derecho a exigir el pago del resto, costas y perjuicios. Se salió. Se salió la Lick. Parece que sí, no se le Sí, escucha. compañera.
escuchan? Creo que ahora sí ya. Silvia, ya te escucho. ¿Podrías volver a leerlo? Perdón, se me fue la luz. Sí, licenciada, ¿qué artículo? Ya me confundí yo también. 1846, perdón, se me fue la luz, pero solo fue un momento, Muy, ya tengo ahí el de mi celular. muy bien. Si estipulado el pacto de rescisión, el comprador paga más de la mitad del precio total, no procederá a la rescisión y el vendedor solamente tendrá derecho a exigir el pago del resto, costas y perjuicios. Ok, muchas gracias, Silvia. Y el 1847 tiene establecido lo que es el pacto de adición al día, que es el que ya les había leído en la presentación. Si se vuelve a ir, disculpen, igual ahorita ya tengo el internet de mi celular, esperemos que no se vuelva a ir. El pacto de adición del día, que es la estipulación dentro del contrato que establece que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. Entonces, esto tiene fundamento legal en el artículo 1847 y 1848, los cuales indican: el 1847 establece, puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado no hubiere quien dé más por la cosa. Este término no puede exceder en ningún caso de 6 meses si se tratara de inmuebles o de 3 si se tratara de otros bienes y se contará desde la fecha de la celebración del contrato. Ahí, por favor, agréguenle pacto de adición al día. ¿Por qué? Porque pues básicamente se le va a dar un plazo prudencial para que el vendedor pueda encontrar literal un mejor comprador, ¿verdad? A eso se refiere este pacto específico. Entonces se En, llama pacto, ¿perdón? en el 47, Sí, 1847. sí, 1847, pacto de adición al día, De, de adición. de adición al día. El 1848 establece estipulado el pacto a que se refiere al artículo anterior, el comprador goza de preferencia para quedarse con la cosa pagando la diferencia de precio. O sea, si al final el comprador dice, bueno, te van a pagar 10,000 quetzales más, pero yo lo igualo, entonces a eso se refiere el artículo 1848, que el comprador va a gozar de esa preferencia si está igualando, digamos, el precio que le están dando, que es superior a lo que había ofrecido. Para el ejercicio de este derecho deberá notificarle al comprador el ofrecimiento del precio mayor. Pagar la diferencia por el comprador, el pacto se tendrá por concluido, aunque el término por el cual se estipuló no lo estuviera. Entonces, ¿qué pasa? El pacto de adición al día significa que pues si tiene un mejor comprador, entonces pues se puede estipular de que se va a dar un plazo específico a efecto de verificar si existe un mejor comprador y si hay un mejor comprador se le entrega a ese comprador. Pero siempre va a tener preferencia el primer comprador que estipuló este pacto si igualara el precio, ¿verdad? Si diera un precio mejor. No sé si me comprendieron cómo es el pacto de adición al día. Sí, licenciada, básicamente es que si yo quiero vender, por ejemplo, un auto o una casa, si encuentro otra persona que me dé más, entonces yo le doy preferencia a ese, pero si la persona a quien ya se lo había prometido me iguala el precio, entonces se lo vendo a esta persona, ¿verdad? Excelente, muy bien explicado, Silvia, efectivamente. Em, Solo lo mismo que ya habíamos leído que está en la presentación, 1849 dice que no procede la rescisión si se prueba la colusión entre el vendedor y el que ofrece el mayor precio. ¿Saben qué es colusión? No, licenciada. Colusión es ese pacto que se va a dar entre dos personas, ¿sí? Les voy a decir qué significa específicamente en la RAE. La colusión es un pacto ilícito en daño de tercero, ¿sí? Esto lo van a escuchar muchísimo, más que todo en materia mercantil, la palabra colusión. Entonces, a eso se refiere este artículo específicamente, ¿verdad? No procede la rescisión si se prueba la colusión, o sea, ese pacto que va a ser en contrario y va a ser en mala fe, ¿verdad? En daño de un tercero, entre el vendedor y el que ofrece un mayor precio. Se entenderá que hubo colusión si el comprador exige que el precio mayor se deposite en efectivo y no se deposite dentro de los 3 días siguientes al requerimiento. Las mejoras que hubiera hecho el comprador en la cosa y el aumento del valor que ésta tenga por el transcurso del tiempo deben serle pagados y por el ofrecimiento del precio mayor se rescinde la venta.
Eso es en cuanto también a la rescisión, y el artículo 1851 establece la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo. Solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y entre los 6 meses si se trata de otros bienes. Eso es en cuanto a la rescisión voluntaria. Entonces, con esto sí ya finalizamos todo el tema de la compraventa. La otra semana vemos el tema de la permuta y la donación entre vivos. ¿Alguna duda en cuanto a la compraventa? Literal leímos cada uno de los artículos, entonces si en el examen les pongo algún caso, necesito que pues tengan su código siempre a la mano para poder verificar de qué forma se podría solventar de conformidad con lo que vimos en cada uno de los artículos. No necesita presentación adicional porque los artículos pues están bastante claros. Creo que ahí solo es de ir leyendo cada uno, de que ustedes en su tiempo libre pues vuelvan a leer todo lo relativo a la compraventa, y de igual forma si tienen alguna duda la otra semana lo volvemos a platicar. Entonces, con esto finalizamos la compraventa. La otra semana estudiaremos lo que es la permuta y les voy a cargar esta presentación. Ya les cargué también el tema que van a estudiar, ¿verdad? O sea, el tema que tienen que investigar y que tienen que exponer para que puedan empezar a trabajar en el mismo. ¿Alguna duda? ¿No? No, Lick, todo bien. No, Lick. Si no tienen ninguna duda, entonces ya los dejo ir. Siempre les digo que les voy a dar tiempo y siempre los dejo ir bien tarde. Que tengan feliz noche. Los veo la otra semana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.